Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. Seguimos en Enclave País, ya tenemos en nuestra mesa para la entrevista central a Rafael Porsekansky, es sociólogo, es director de Opción Consultores. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte con nosotros. Malena, Joaquín, muy buenos días. Buenos días para vos también. Venimos con nuevas cifras porque se conoció una nueva encuesta de opinión pública de Opción, donde muestra que la aprobación se mantiene prácticamente estable, pero la desaprobación se incrementó en 9 puntos porcentuales. ¿Qué influyen estos datos? ¿Querés repasarlos? Sí, vamos a repasarlos. Primero, clarificando a qué periodo corresponden. Bien. Es una encuesta bimestral, bimestral julio-agosto. Los casos se dividen 50% y 50% ejecutados en fechas de cada mes. Son 806 casos. Nosotros trabajamos con metodología de muestreo aleatorio de números rango, la misma con la que hicimos nuestras estimaciones electorales en las pasadas elecciones nacionales. ¿Margen de error, Rafael? El margen de error para lo que son las proporciones generales de la encuesta es aproximadamente 3.5 más o menos. Bien, perfecto. Veamos los números en detalle. Tenemos una placa que nos puede acompañar para mayor claridad y seguir lo que tú nos vas comentando. Siempre hablamos de la foto. Exactamente. La foto del momento, la foto de este bimestre, julio-agosto, nos marca que un 3% de los uruguayos dice que la gestión del gobierno, esto es importante, la primera variable que vamos a analizar es el gobierno nacional, porque habitualmente se enfocan dos dimensiones, el gobierno y el desempeño del presidente. Ahora empezamos con el gobierno. 3% de los uruguayos dicen que es muy buena y 16% dice que es buena. Eso es lo que nosotros consideramos una nota favorable y por lo tanto la aprobación que tiene el gobierno en la actualidad. 1 de cada 5 uruguayos aproximadamente, un 19%. Lo que sería la evaluación neutra es un 24%, los que dicen que la gestión no es ni buena ni mala. Ahí lo vemos en color amarillo. 1 de cada 4 uruguayos aproximadamente. 1 de cada 5 aprueba, 1 de cada 4 ni aprueba ni desaprueba. Y después tenemos un 57%, es decir, más de la mitad, que le otorga una calificación muy mala o mala a la labor del gobierno y en forma pareja. 30% dice que es muy mala y 27% dice que es mala a secas. O sea que hay una preponderancia clara de la desaprobación sobre la aprobación. Si uno resta la desaprobación, 57%, a la aprobación, que es el 19%, tiene un saldo de menos 38%, un saldo negativo, una brecha evaluativa muy relevante. Rafael, el Fernando Pereira, el presidente del Frente, le llamó la atención el piso de aprobación que tiene, que como tú decías está en 19. Hoy en Sarandí más temprano dijo, esta última encuesta creo que debe tener alguna falla. Dice que no, esto no es atribuir intencionalidad. Cada tantas encuestas, hay encuestas que fallan, eso le puede pasar a cualquier encuestador. No creo que niveles del 19% de aprobación sean posibles. ¿Qué respondés? Bueno, hay evidencia internacional de que efectivamente diferentes gobiernos han tenido pisos de aprobación bastante menores que los que estamos dando. Por ejemplo, Dina Boluarte en Perú ha llegado a estar en algunas misiones por debajo del 5% de la aprobación. Jorge Valle en Uruguay, en el marco de la crisis de 2002, en el año 2003 también, llegó con niveles de aprobación, incluso a la elección de 2004, cuando el país ya estaba recuperando, más bien cercanos al 10%. Y no estoy hablando de nuestras mediciones, sino de mediciones colegas. Opción es una empresa un poco más joven, por lo tanto no midió la época de Jorge Valle. Entonces, por tanto, es posible. No es lo habitual, pero es perfectamente posible. Estos datos, además, no es esta medición la que está marcando de que 1 de cada 5 uruguayos aprueba la labor del gobierno. Estamos hablando de que la medición pasada, como decía Malena recién, más o menos igual. 20 puntos. O sea que está estable. Esta variación de un punto nosotros no la tomamos muy en cuenta. Diríamos que en términos de aprobación está estabilizada la gestión. Otro elemento importante, sobre todo importante para comparar encuestas. Hay colegas que preguntan más bien por la aprobación del presidente, que lo vamos a ver más adelante hoy. Estamos hablando del gobierno. La aprobación del presidente es un poco superior a la aprobación del gobierno. Es decir, con nuestra metodología, que ha sido exactamente la misma, es exactamente la misma desde hace muchos años, estos son los datos que tenemos
para ofrecer. ¿Es un piso o sea, llegó un piso la aprobación del gobierno o puede seguir, o puede eventualmente bajar a estos niveles? No lo sabemos, es imposible predecir en ese sentido. Hay que seguir monitoreando a la opinión pública. Sí, marcamos que por 2 mediciones seguidas, por 2 bimestres seguidos, la aprobación se estabilizó en el entorno de 1 de cada 5 uruguayos que le otorga una nota favorable. Por lo tanto, la pregunta que se viene es si este piso es como el piso duro que tiene el gobierno o si todavía puede perforarse más. Bien. Decías recién, ya vamos a ver lo que tiene que ver con la aprobación o desaprobación del presidente, pero sigamos hablando de lo que es la gestión del gobierno. Correcto. Y en este sentido te preguntaba, ¿qué factores atribuís a esos números y a esa foto a la cual tú hacías referencia? ¿Qué explican esos números? Una muy buena pregunta. En primer lugar, déjame decirte también que para entender un poco mejor el contexto, la serie de gobierno, que quizás también la podremos poner en pantalla, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado la situación desde que este gobierno comenzó. Y en ese sentido lo que nosotros vemos es que el cambio más relevante es el crecimiento de la desaprobación, desde el principio hasta la actualidad. La desaprobación se triplicó, pasó del 19 al 57%. Y es constante, ¿no? Ahorita está en pantalla. ¿No? Y además es un fenómeno constante. Trimestre tras trimestre va subiendo la desaprobación. Va cayendo la aprobación, pero en menor medida. La aprobación no se redujo por 3. La aprobación era 30% aproximadamente a los dos meses de la gestión. Ahora es 19. O sea que no cayó 11 puntos, es relevante, pero no cayó tanto como subió la desaprobación. Entonces, ¿qué pasó? El electorado o la ciudadanía del medio, la que le daba nota neutra, un porcentaje muy importante de la ciudadanía que le daba nota neutra, que estaba a la espera de lo que el gobierno haría, Empezó a moverse rumbo al rojo, del amarillo al rojo. Esa es la tendencia fundamental que ¿Y caracteriza. qué hace que se mueva? O sea, estos escándalos políticos, no sé, por ejemplo, el de la camioneta, que esta encuesta lo recoge de alguna manera, ¿es uno de esos factores que mueve la aguja? Bueno, ahí entramos en la discusión de las causas. Es una discusión difícil, porque, por ejemplo, tomemos el caso de la camioneta. El caso de la camioneta, esta es la primera encuesta que se realiza a posteriori de que la polémica se instale. El crecimiento de la desaprobación, ¿tiene que ver con el affair de la camioneta o no? No lo sabemos tampoco. Son fenómenos que covarían en el tiempo, pero para establecer causalidad es mucho más complejo. Ahora entramos en la parte más interpretativa. Y como te decía Joaquín, como te decía Male, acá hay un tema que no es de un affair o una polémica concreta. Hay una tendencia más estructural que le está sucediendo al gobierno. ¿Vos decís que no es un episodio que explica esto? No, claro que no, porque estamos viendo una película que es así. Ahí está. Entonces, en esa película, ¿qué cosas podemos decir? ¿Qué hipótesis podemos dejar sentadas? Yo nombraría algunas. Por un lado, en algún sentido, hay una crisis de liderazgo. Es decir, a la ciudadanía, a una parte relevante de la ciudadanía, le está costando sintonizar con el modo en que el gobierno se conduce. Y ahí hay un tema de sintonía con el liderazgo presidencial. Esa es una primera dimensión, probablemente. ¿Significa que Yamandu Orsi no es un líder? No, claro que no. Yamandu Orsi es un líder. Fue electo y reelecto con altísimos porcentajes de aprobación en la Intendencia de Canelones, para comenzar. Ganó y ganó legítimamente y logró, primero, ante una precandidata muy relevante en temas de opinión pública dentro del electorado frente amplista como Carolina Cose, la actual vicepresidenta, y luego ganó las elecciones nacionales ante un gobierno bien evaluado, en el marco de un gobierno de la coalición republicana, liderado por el Partido Nacional, bien evaluado. O sea, tiene atributos de liderazgo. No le está siendo fácil al presidente conectar cómo, en su rol de presidente, en su rol de liderazgo presidencial con la ciudadanía. Ahí hay un elemento, pero hay más. Entramos, repito, en el terreno interpretativo y, a juzgar por datos complementarios que tenemos, estas son algunas de las hipótesis que tenemos. Una segunda hipótesis. La ciudadanía tiene algunas preocupaciones centrales y que no han variado demasiado a lo largo del tiempo. Los temas económicos, empleo, por ejemplo, muy especialmente, ingresos, y los temas de seguridad. Y uno añadiría también que
uno que ha ganado su terreno en la imagen del país en general también, es el tema de la gente en situación de calle. En ninguno de esos tres temas, que son tan centrales para la ciudadanía, la gente está contenta con la marcha de las cosas. No está contenta con la marcha de la economía, no está contenta con la marcha de la seguridad y no está contenta con la gestión y con el tema de la situación de calle. Son tres déficits de imagen importantes para el gobierno. O sea que ahí entramos en la parte de resultados. Y yo después agregaría un tercer elemento que ayuda a entender un poco lo que está pasando al interior del electorado oficialista, al interior del electorado del Frente Amplio. Y es que al gobierno le está costando conectar con una parte importante del electorado del Frente Amplio. Y ahí hay dos electorados del Frente Amplio con los que se cuenta. Uno es el que pide resultados, por ejemplo en economía, en seguridad, situación de calle, etc. Y el otro es el que de algún modo no logra conectar emocionalmente o se ha sentido tocado en algún sentido por algunas acciones de gobierno que tiene que ver con la narrativa de izquierda. Más de riñón, más militante, siente que no refleja un programa de izquierda. Bueno. Y ahí entramos en los temas internacionales, entramos en, por ejemplo, el tema de la discusión al impuesto al 1% más rico, en el tema de que no se incorporan todas las medidas del diálogo social, todas las sugerencias del diálogo social, bueno, un conjunto de elementos que hacen que ese electorado más a la izquierda, y a veces bien de riñón del Frente Amplio, no logre conectar con el gobierno. Bien, está bárbaro esto que explicás porque nos estamos yendo a lo que es el frente amplista, el votante frente amplista. Hablabas primero de la percepción general, pero claramente en función de la camiseta política también varía el nivel de percepción de los uruguayos acerca de la gestión del presidente Yamandu Orsi y del gobierno. Tenemos una placa que refleja esto, cómo es en la coalición republicana, cómo es en la oposición y cómo es por parte del oficialismo. Exactamente. Contanos las diferencias, porque los números varían ahí, lo estamos viendo. Exactamente. Y esto es por voto en la primera vuelta, en las elecciones de octubre, ¿verdad? En las elecciones de octubre, bueno, si tomamos ese como el eje, al interior de la oposición es un gobierno resistido, básicamente. El 81% de los quienes votaron partidos de la coalición republicana desaprueba la gestión, abiertamente. Dice que es mala o muy mala. El 4% apenas dice que es buena o muy buena. Nota importante. Es un poco más profundizado, un poco más profunda la desaprobación, pero no es tan diferente de lo que eran los números del gobierno de la coalición republicana al interior del electorado del Frente Amplio. Ajá. Al interior del Frente Amplio, no mucho más del 10%, al interior, bien digo, al interior de los electores del Frente Amplio, en la gestión pasada, no mucho más del 10% aprobaba la gestión encabezada por Luis Lacalle Pou. O sea que no es tan diferente. Donde está la gran diferencia es en el electorado oficialista. Claro. El gobierno anterior encabezado por Lacalle Pou tenía índices de aprobación dentro de su electorado, de los partidos de la coalición, bastante alto, ¿no? del 70, Cómodos. del 80, llegó a ser del 90 en la pandemia. O sea, estaba muy bien posicionado dentro de su electorado. El gobierno actual tiene problemas en el electorado oficialista. ¿Por qué? Porque solamente 4 de cada 10 frente amplistas dice que es buena o muy buena la gestión. O sea, ahí está el punto de dolor. el punto, sí, o quizá el dato más llamativo y más impactante. Le está costando, bueno, por algo el Frente Amplio votó 44% en la primera vuelta de 2024 y actualmente tiene un 19% de aprobación de gestión. Ese gap, esos 25 puntos que faltan, ese gap de 25 puntos entre los que hoy aprueban al gobierno y los que votaron en el Frente Amplio, son básicamente un gap que proviene de electores del Frente Amplio que no aprueban. Ahora, Rafael, parece bastante compleja la situación, porque digo, siguiendo tu razonamiento, tus explicaciones, para que se revierta esta situación, tiene que, por un lado, conectar con la narrativa de izquierda de mejor manera, ¿no? Pensando, por ejemplo, gestos en temas de política exterior, ¿no? No sé, ser duro con Israel, cortar todo vínculo con Estados Unidos. Y por el otro, mejorar de manera sustantiva estos ejes de gestión que no son fáciles, que es la seguridad, el avance del narcotráfico, la situación de empleo. ¿Por dónde tendría que pasar la clave de gobierno para empezar a revertir este panorama? Bueno, ahí viene el análisis estratégico que deberá hacer el Frente Amplio, ¿no? Puede optar por intentar por ambos caminos,
por uno de ellos, por un mix, es difícil. Ahí es un análisis estratégico. Pero esas son las oportunidades que Claro. uno de algún modo pudiera tener el Frente Amplio. Yo agregaría, dentro del tema de la gestión, un déficit de posicionamiento que tiene la actual gestión, que viene de la vieja discusión de aquel eslogan de la revolución de las cosas simples, y que puede estar afectando al gobierno. Repito, estamos en un terreno hipotético, Sí, claro. interpretativo, pero en tren de pensar juntos lo que pueda estar pasando, ¿verdad? Y eso es que tiene que ver que el actual gobierno del Frente Amplio no tiene un buque insignia. Yo les pregunto a ustedes como periodistas, ¿cuál es el buque insignia que tiene hoy el gobierno Yo ante la ciudadanía? Pensaría, por ejemplo, en el, no sé, el programa Más Barrio, que se lo ha mencionado así, pero está más identificado con Alejandro Sánchez y su línea de gestión, ¿no? Claro, No sé está si es el buscando gobierno. por momentos tenerlo, pero no lo ha encontrado aún. No lo ha encontrado. Gobierno de José Mujica, la liberalización de la marihuana, con las resistencias, con las cosas, pero fue un buque insignia. Primer gobierno de Tabaré Vázquez, el IRPF, el tema de la reforma del sistema de salud. Segunda gestión Vázquez, sistema de cuidados, más allá que tuvo muchos más problemas de posicionamiento en la segunda gestión Vázquez. Es decir, pensando en gobiernos del Frente Amplio, la anterior gestión de la coalición republicana, buques insignia, bueno, Sí, la tocó LUC. uno que fue obligatorio, que fue la pandemia, pero después estuvo la LUC, estuvo la reforma de la seguridad social, se intentó que también fuera la llamada transformación educativa. Acá no estamos viendo Es un que buque insignia. desde ese eslogan de la revolución de las cosas simples es difícil construir un buque insignia, ¿no? Pues justamente no la hay, o está en todas las cosas simples. Sí, y bueno, y atención, y también es clave decir que estos temas, si hablamos estrictamente de esto que está demandando de la ciudadanía y no lo está encontrando, la advertencia no es solo para el actual gobierno. Porque los economistas vienen diciendo que el país viene creciendo una tasa del 1%, o sea que tenemos un problema de crecimiento muy claro. En seguridad hay disconformidad con todas las gestiones que han precedido. Claro, hay problemas estructurales, decís vos. Hay problemas estructurales que se profundizan en la imagen de este gobierno, pero que ya son heredados y que el próximo gobierno que venga, sea del color que sea, probablemente enfrentarse a lo tendrá que mismo. también enfrentar esos desafíos de posicionamiento. Bien, en lo que tiene que ver con esta gestión, con este gobierno, ¿hay margen para revertir esos números? Vos explicaste, depende de estratégicamente el camino que elija seguir el gobierno. Pero desde el análisis de las cifras. Yo creo que siempre hay margen para revertir. Los periodos intermedios siempre son más complejos. Ujú. Están asociados a una caída, generalmente de la aprobación, para luego revertir más en el último año. O sea, las complejidades son mayores que en lo que puede ser una época electoral o una luna de miel, pero aún así siempre hay margen para revertir. El hecho de que estemos registrando estos números a año y medio de inicio del gobierno, ¿es preocupante? Digo, teniendo en cuenta también ¿En qué otras sentido y gestiones. para quién? Ahí está, y teniendo en cuenta otras gestiones, ¿no? Porque muchas veces se compara la foto con otros presidentes, otros gobiernos, cómo estaban a un año y medio de O sea, gestión. un punto de partida no muy cómodo y una caída pronunciada, ¿no? De esa aprobación. A ver, si hacemos un orden de prelación, quien debería primero estar preocupado por estos números es el Frente Amplio, como partido político, y el gobierno, por supuesto, que el gobierno del Frente Amplio y el Frente Amplio como partido político también. ¿Por qué? El gobierno, obviamente, porque cuanto mejor tenga mejor sea su relación con la ciudadanía, obviamente, el clima social en el que se va a desenvolver va a ser más favorable para su actuación, ¿no? Evidentemente que este malestar no lo ayuda en su posicionamiento. Para el Frente Amplio como partido, por ejemplo, en términos de su militancia, ¿no? Porque la militancia es muy importante luego para convencer, para persuadir en tiempos electorales, y para quienes no son militantes, sino simplemente sus votantes, obviamente esto es un riesgo electoral para el Frente Amplio. La aprobación de la gestión no es la única, pero es una de lo que es la evaluación retrospectiva de gestión, es decir, hacia atrás, mirar lo que hizo el gobierno que está a cargo, es una variable central para entender el comportamiento electoral. La izquierda, viste, que se basa mucho en las expectativas que le genera su propio músculo militante. Por ahí también hacía referencia en estos días que, bueno, cuando se estaba el tema de juntar las firmas contra la LUC, que se decía que no se iba a llegar y que después duplicaron las firmas necesarias. Puede estar ahí un poco también la clave de la esperanza del Frente Amplio. Bueno, mira, tenemos un músculo militante que cuando las papas geman,
Está ahí y reacciona. Exacto. Es un activo muy importante. El tema es que, claro, ese músculo militante tiene que estar, de algún modo tiene que estar entusiasmado Claro. en esa militancia. Hay un artículo muy interesante, en el caso de ustedes, colegas suyos de La Diaria, del día de hoy, Sí. que habla justamente, por ejemplo, de lo que ocurrió en la coordinadora C, Ujú. en el marco de esta gira o estas actividades del Frente Amplio Te Escucha, que marcan justamente el sentir de muchos militantes del Frente Amplio en este momento. Rafael, hablemos ahora sí de los números para el presidente Yamandu Orsi, que trajiste para Enclave País, pues estábamos hablando de la gestión de gobierno, pero están estos datos vinculados con la imagen del presidente propiamente dicho. Ujú. Vamos a ver si tenemos por allí. Acá vemos la evolución. Está bien la evolución histórica. De la Esta es la popularidad. popularidad. Esta es la popularidad, pero si podemos ir antes a ver la aprobación del presidente. Sí, La aprobación del presidente. ahí la tenemos. Exactamente. El presidente actualmente tiene, acá hacemos una pregunta diferente. ¿Diría usted que aprueba, desaprueba o ni aprueba ni desaprueba? Damos explícitamente la categoría. Bien. El desempeño del presidente Yamandu Orsi. 22% lo aprueba. No está tan lejos de la aprobación de gobierno. Son 3 puntos. O sea que no está tan lejos. 28% ni lo aprueba ni lo desaprueba. Y 50% lo desaprueba. Sí hay más diferencia en la desaprobación del presidente que en la desaprobación del gobierno. Al presidente lo desaprueba un 50%, al gobierno le da nota negativa un 57%. Pero la estructura es similar. Las Y lo otro- proporciones son similares. Sí, y lo otro que es similar es la tendencia. Nosotros comenzamos como una variable adicional a nuestra pregunta central, esta medición es en el cuarto trimestre de 2025. Cuarto trimestre de 2025, la desaprobación de la gestión del presidente era un 30, ahora es un 50. O sea, subió 20 puntos. Y la aprobación era 34 y ahora es 22. O sea que la tendencia de deterioro Es que también gobierno ocurre... y presidente en el son ca- cosas asociadas para la gente, ¿no? Son cosas muy asociadas. A veces no son idénticas. A veces a uno le gusta más el presidente que el gobierno. A veces a uno le gusta más el gobierno que el presidente. Está bueno seguirla como dimensiones diferentes, pero obviamente están muy Y correlacionadas. siguiendo esto, por ejemplo, un cambio del gabinete, que es algo sobre lo que se especula en el sistema político, ¿decís que puede generar un cambio en alguna percepción de alguna imagen? A ver, algunos ministros en particular son figuras de una visibilidad importante. Yo no diría ni cerca a la altura del presidente, pero son... hay algunos con gran capacidad de instalarse en la Por en la ejemplo, opinión pública. Rafael. Cierro esta idea. Entonces, los cambios de ministros buscando una mejor sintonía con la población es una herramienta que el gobierno, por supuesto, ningún gobierno se debería amputar, ¿no? Ayuda justamente en la construcción de una narrativa más eficaz a nivel, y bueno, una comunicación que llegue más a los públicos que se desea llegar. Entonces, es una herramienta que el gobierno, cualquier gobierno, tiene que tener a mano, ¿verdad? Eso no significa que automáticamente van a cambiar las percepciones de cómo está el país en los temas que a la gente le importa. O sea, ahí es un conjunto de cosas. Son las figuras, son también las medidas, ¿no? En la medida que la población perciba que hay medidas que se están ejecutando y que esas medidas están teniendo efecto, bueno, ahí empiezan a cambiar las percepciones sobre la gestión. Bien, hablábamos tú mencionabas, bueno, hay figuras que son fuertes, que pueden desempeñar tu rol. ¿A quiénes visualizás que tienen precisamente ese perfil, más allá de si podrían ocupar otros lugares o no? Pero ¿dónde estás viendo ese cuadro o esos titulares, esos jugadores del gobierno que pueden sostener, ¿no? Bueno, yo creo que hay figuras que tienen un rol relevante hoy en la comunicación de gobierno. Yo creo que el más importante a nivel de ministerial es sin duda el ministro de Economía, Gabriel Odone, ¿no? Que tiene un perfil propio, que realmente también creo que tiene una línea bastante clara, que despierta polémicas dentro y fuera, pero que defiende sus ideas con mucha convicción. Y bueno, ahí yo creo que está una de las figuras, creo que también a nivel de posicionamiento, quizá no con la... no tiene una seguidilla tan grande de apariciones o está tanto en la conversación pública, pero es una figura que tiene su posicionamiento también, la ministra de Salud Lustenberg, por ejemplo. Ahí también hay otra figura.
que creo que tiene, por ejemplo, sus índices de... ¿Qué pasa con Carlos Negro, por ejemplo, en el Ministerio del Interior? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado sistemáticamente es que quizá con la excepción del periodo de Jorge Larrañaga, les ha costado posicionarse favorablemente a los diferentes ministros del Interior que ha tenido el país. Sea quien sea, el Ministerio del Interior es difícil. Es muy difícil. Por esto que decíamos antes de los problemas estructurales o endémicos que tiene el país. Claro, sí, y es más, yo diría algo más. La disconformidad de la gestión en seguridad trasciende muchísimo a los ministros de turno. Uh-huh. Es decir, es más una disconformidad de la gestión del gobierno en su conjunto. Uh-huh. No es, si este ministro no estuviera este otro, ahí cambio mis percepciones. No, es una disconformidad más estructural, que tiene que ver con una percepción de deterioro de la convivencia y de aumento de la violencia, y yo diría también de impunidad por momentos, una percepción de que hay un Uruguay impune que se está instalando. Muy bien. Se ha hablado muchas veces, Rafael, del tema de la ansiedad de la sociedad, estas expectativas contemporáneas, ¿no? Exacerbadas que tiene mucha gente. El expresidente de la calle Pou hizo referencia a esto, ¿no? En su discurso en cuanto a qué velocidad tiene que tener el sistema político para atender estas demandas. Él decía que es el sistema político el que tiene que ir más rápido y no tratar de que sea más paciente la sociedad. ¿Esto está incidiendo también en los números del gobierno Yamandu Orsi? Estas exacerbadas expectativas de todo ya, etcétera. Sí, a ver, es una pregunta muy interesante. Hay hipótesis de colegas que mencionan esto, que estamos en un nuevo clima social, que atan esto también a esto que llamamos la era de las alternancias, que hoy en América Latina es una alternancia generalmente más hacia la derecha, pero hay que ver luego qué va a pasar con todos estos nuevos gobiernos de derecha que han triunfado en las últimas elecciones, si van a poder renovar el mandato o no. O seguiremos porque hasta ahora lo que sigue predominando es la alternancia. Uh-huh. No la ola, o sea, hay una ola de triunfo de derecha a manos generalmente de gobiernos progresistas, de izquierda, como se le quiera llamar, pero lo que no han habido son renovaciones del mandato. Y muchos asocian esto a la impaciencia, el inmediatismo, la incapacidad genérica de los gobiernos de poder conectar con un nuevo tipo de clima social que exige resultados inmediatos, en un mundo muy algorítmico, digamos. Es una hipótesis, sí. No te atreves a darlo como determinante. No, creo que está bueno como para una... Sí puede haber un cambio, pero insisto, creo que hay algunos elementos más estructurales del Uruguay que están siendo difíciles de solucionar, que son objetivos, que no tienen que ver con la impaciencia de la gente, que son objetivos, y que empiezan a hacer mella, ¿no? Entre ellos lo que les digo, una tasa de homicidios, por ejemplo, que ha estado al alza, notoriamente al alza en los últimos 20 años, sin duda, con picos, por ejemplo, en 2018, también antes, creo que, si mal no recuerdo, 2012, por ejemplo, que no varió a la baja sustancialmente durante el ciclo de gobierno pasado, y este tema de, luego del llamado boom de las commodities, un estancamiento general que genera, una situación, sobre todo en la parte de los ingresos del bolsillo, que se nota, en definitiva, en la ciudadanía. Ayer Andrés Ojeda nos visitaba y decía que las elecciones ya no las define el votante de centro, siempre se habla de ese 10-15% que termina moviéndote la balanza en una dirección u en otra, y decía, no, ahora los que definen las elecciones son aquellos votantes que están por fuera de la política. Quizás no les interesa tanto. Uh-huh. Yo creo que hay dos segmentos. A ver. Yo creo que siguen siendo relevantes los votantes más ideológicos, pero que puedan tener cierta equidistancia hacia los bloques, es decir, ese votante de centro más tradicional, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero bastante equidistante a los bloques, pero con una posición ideológica más bien al centro, y ese otro tipo de votante, poquísimamente informado de la política, que no piensa la política en términos de izquierda, centro, derecha, que piensa más en sintonías con candidatos, que piensa más en términos resolutivos de problemas concretos. Bueno, a esos dos perfiles generalmente son los que se mezclan para volcar la balanza
hacia uno u otro lado en un país de bloques parejos. Bueno, eso mismo, ¿es algo que ves en Uruguay o es algo que se puede aplicar también a tendencias en la región o a cómo se están manejando en otros? Depende del contexto. Yo creo que, por ejemplo, más allá de las novedades a nivel de partidos que se forman, deforman y disuelven, en Argentina hay bloques políticos, Claro. bloques electorales. Bien definidos. Bien definidos. En Perú es mucho más difuso. Eso depende un poco a veces de cada país en particular. En Uruguay claramente hay dos bloques electorales, pero un segmento entre medio, que no es un segmento homogéneo, Ujú. sino que está dividido en estos dos grandes perfiles que te digo, que es muy importante para decir la suerte electoral. No, hablando de bloques, viste que una discusión que está sobre la mesa, siempre está, pero volvió ahora sobre estos días, es si la coalición republicana tiene que comparecer o no con lema único. Algún mensaje envió la calle Pou también en este sentido el otro día sobre que hay que explorar hasta dónde se puede ir, teniendo en cuenta los matices y diferencias de los partidos tradicionales. ¿Le conviene a la coalición ir hacia esto o es mejor tener la mayor cantidad de oferta posible en la instancia electoral? Te lo voy a responder así. Si fuera tan claro desde el punto de vista estratégico, ya estaría la decisión tomada. Claro. Si no está, es porque es una decisión fina, difícil, que requiere de olfato y que requiere de riesgo. Yo he analizado mucho este tema y estratégicamente creo que no es una decisión sencilla ni es una decisión clara. ¿Por qué? Si tú compareces en primera vuelta con un conjunto de partidos, y ergo con un conjunto de candidatos presidenciales, tenés una ventaja frente a comparecer frente a un solo partido con un solo candidato presidencial, que es la ventaja de la diversidad. Ahora, eso tiene costos también. El primero es el tema de que no acumulás a nivel parlamentario lo mismo que si acumulás con un solo lema. Ese es uno. Pero además, es más difícil instalar una marca si esa marca se presenta dividida y recién forja una alianza de cara al balotaje, faltando un mes, que si esa marca va unida desde entrada. El Frente Amplio en el año 71, cuando se presenta por primera vez, fue más que la suma de sus partidos previos, fue más que la suma del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Partido Demócrata Cristiano. Claro. Fue algo distinto y contagió de un modo distinto. Es decir, la decisión de ir en conjunto probablemente superó el costo de haber tenido De reducir la diversidad. Que esa es de reducir la discusión. diversidad. Y es más, el Frente Amplio en aquel momento tenía la posibilidad de tener candidaturas múltiples por aquel sistema, que era de la del LL+, donde los partidos podían tener, recuerdan, fue Bordaberry, fue Es Pacheco, que también Pacheco fue por el tema de que estaba una reforma constitucional en medio, lo cual era una cosa muy extraña de entender. El Partido Nacional tuvo varias candidaturas. Y aún así el Frente Amplio fue con la candidatura única del general Sereni. Acumuló, claro. Y bueno, en ese caso quizás hay más argumentos para decir que esa decisión de ir unidos favoreció. Ahora, ¿sería lo mismo si la coalición republicana fuera, y depende de cómo se presentara esa marca, Bien. de qué entusiasmo generara en el público y demás? Está claro que hay un costo de entrada, que la discusión es si ese costo se puede atenuar y se puede compensar o no se puede compensar con una determinada estrategia de posicionamiento de lo que sería esa coalición republicana. Entre esos costos, uno del que más está arriba de la mesa y que más surge es que se desdibujen las identidades de los propios partidos. Ese es un costo más pensando en el sistema político en su conjunto. Y es más para decir, bueno, esto le hace bien, le hace mal a la democracia uruguaya. Es una discusión más valórica. La realidad es que si hay un lema único y ese lema único a su vez pervive en el tiempo y ese lema único a su vez genera una institucionalidad propia a semejanza del Frente Amplio, bueno, evidentemente un poco pueden diluirse esas, o debilitarse. Quizás es un escenario posible que el Partido Nacional, el Partido Colorado, esa cosa tan blanca y tan colorada, un poco se ahora. El Frente, también, no menos cierto es que el Frente Amplio, más de 50 años después de haberse fundado, mantiene, por ejemplo, hoy una identidad comunista muy fuerte. Un partido comunista con su militancia, con su formación, con claras diferencias. Con su ideología, con señas de identidad muy, muy propias. Con más crisis, pero también
tenemos un partido socialista vigente y sigue existiendo también el sector del MPP con el MLN adentro. Es decir, el Frente Amplio todavía mantiene dentro suyo identidades bien diferenciadas entre sí. Y tomando en cuenta que el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen 200 años de historia, tampoco es tan automático suponer que si hubiera lema único, esas identidades se diluirían. Rafael, en Montevideo parece que viene funcionando relativamente bien, ¿no? Esta alianza de la oposición. Se acercaron, fueron medianamente competitivos en las últimas 2 elecciones. Pero ¿crees que va a llegar un momento, no sé si será el 2030, donde pueda haber realmente un escenario de competitividad en la capital, o el Frente Amplio va a seguir todavía cómodamente en el poder? Es una muy buena pregunta. Hay que seguir observando la evolución de la imagen de la gestión de Montevideo, que también le ha costado, pero que está intentando. Yo te decía hoy, al gobierno nacional no tiene un buque insignia. La Intendencia de Montevideo sí está intentando tener un buque insignia, y es la limpieza, que es la principal preocupación de los montevideanos, y la principal demanda vinculada a gestión de intendencia que tienen los montevideanos. Porque la principal preocupación de los montevideanos es la seguridad. Pero si hablamos de temas de gestión departamental, es la limpieza. Y en eso la Intendencia de Montevideo, ahora también con el hecho de que se haya aprobado un fideicomiso, tiene una herramienta para intentar posicionarse mejor. Pero en las elecciones pasadas se dio una situación particular. El Frente Amplio logró una victoria bastante cómoda, un poco más corta que la que había logrado en 2020, pero bastante cómoda al fin, a nivel departamental, a pesar de llegar con un 29% de aprobación de gestión. Su votación fue mucho mejor que su aprobación. ¿Puede repetirse eso en el tiempo? ¿Puede sostenerse eso en el tiempo? Es difícil, es difícil. Por lo tanto, tiene un desafío también el Frente Amplio a nivel montevideano de mejorar la imagen de gestión para seguir renovando su liderazgo en Montevideo. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos quedaríamos toda la mañana charlando de estos y otros temas. Te esperamos cuando gustes. Un gusto conversar con ustedes. Rafael Porsekansky, director de Opción Consultores. Nosotros hacemos una breve pausa. Enseguida vuelve Faustina, nos trae un informe especial sobre el acceso a la vivienda de los uruguayos. Vamos a hablar de todo lo que hay que saber para alquilar, para comprar o para acceder a un préstamo. Ya venimos. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 19